El expediente 4 de julio. 1 hora y 25 minutos que reescriben el tablero de Ankara. Ingresamos al epicentro político absoluto de esta jornada de emergencia en este sábado 4 de julio, desarmando los torniquetes informáticos de la media del colectivo occidental, con un despacho directo desde las líneas de contrainteligencia del Kremlin. Hoy, mientras los Estados Unidos conmemoran a gran escala sus 250 años de independencia, las pizarras nos exponen una histórica conversación telefónica de 1 hora y 25 minutos entre el presidente ruso Vladimir Putin y el mandatario estadounidense Donald Trump. El asistente presidencial Yuri Ushakov ha puesto el bisturí clínico sobre los resultados de este contacto de alto octanaje, revelando un detalle de cota alta. Fueron los propios socios estadounidenses quienes solicitaron formalmente la llamada en su día nacional. ¿Ok? Que no les vayan a dar cuentos, ¿eh? Que fue Vladimir Putin llamando a su homólogo para felicitarlo. No. Esto no es un protocolo de oficina. Es un teletipo de negocios crudo entre las dos superpotencias que deja a las cancillerías de la OTAN en estado atónito, a solo 3 días de la cumbre de Ankara. Miren el chasis doctrinal de la llamada, porque la conversación no arrancó con formalidades huecas. Vladimir Putin, obviamente, felicitó personalmente a Donald Trump, pero de inmediato asentó un recordatorio histórico demoledor sobre el transceptor. La contribución fáctica y directa de Rusia a la formación misma de la estadidad no estadounidense. Iba a decir norteamericana, pero no, es estadounidense. En el siglo XVIII, así como la alianza de sangre inquebrantable durante la Segunda Guerra Mundial. Con este anclaje de realismo histórico, amigos, Putin le recordó al jefe de la Casa Blanca que cuando las potencias de Europa Occidental intentaban estrangular o despedazar los Estados Unidos, fue la bandera de San Andrés la que blindó la existencia de la República estadounidense. Las dos verdaderas potencias del planeta operan con memoria histórica de acero, amigos, saltándose por completo los relatos empaquetados de los satélites europeos. Con esa base material sobre la mesa, los líderes pasaron al teatro de operaciones actual. Teniendo en cuenta la cumbre del 7 y 8 de julio en Turquía, Putin le pintó a Trump la radiografía forense e indomable del Barro Real, el avance consolidado de las Fuerzas Armadas rusas y el hachazo estratégico de establecer el control total sobre Konstantinovka, advirtiendo que no importa cómo el régimen de Kiev intente aferrarse a las fortificaciones remanentes, el ejército ruso las tomará matemáticamente. Ante esta cruda realidad, Trump no defendió los relatos de Pronte de la parte de guerra europea, sino que reafirmó su disposición absoluta para promover un cese temprano de las hostilidades y la búsqueda de salidas pacíficas, confirmando que sus representantes especiales, Steve Witkoff y Jared Kushner, están listos para desembarcar en Moscú en misión de mediación. Y la gran pregunta es, ¿y por qué no Marco Rubio? ¿Por qué estos dos hombres, que ni siquiera son oficialmente parte de la Secretaría de Estado? Este es trabajo de Marco Rubio, no es trabajo de dos businessmen. Pero como podemos ver, Putin le da larga a la jugada. Trump fue de una terca realidad material. Para desbloquear las enormes perspectivas de cooperación económica y político-militar bilateral, el conflicto de Ucrania tiene que terminar lo antes posible. Las cartas ganadoras de Kiev en Ankara acaban de ser trituradas, amigos, en una llamada de 85 minutos. ¿Qué opinan? Saquen sus propias conclusiones de este expediente de 4 de julio. Ahora bien,
Es que este 4 de julio está lleno de sorpresas. Por supuesto, son 250 años de aniversario. Algo especial tiene que ser, ¿no? Y es que algo que me ha llamado la atención, y no muchos hablan de ello, es algo que inicialmente lo descubrí en Radio Sputnik. Uf, mala palabra en la web, ¿no? Decir Sputnik. Pero esto me dirigió al The Daily Mail, donde se encuentra el delirio de Boris Johnson, la arrogancia colonial en el Daily Mail, amigos. Damos un viraje forense hacia los laboratorios de la Matrix mediática transatlántica en este sábado 4 de julio, porque la desfachatez de los viejos jerarcas de oficina, amigos, no tiene límites. Mientras el Pentágono procesa que se ha quedado sin cartas ganadoras antes de la cumbre de Ankara, el ex primer ministro británico Boris Johnson ha publicado un pliego en The Daily Mail impregnado de una soberbia colonial patética. En pleno bicentenario y medio de la independencia estadounidense, con las hamburguesas y la música de Springsteen de fondo, Boris Johnson le exige al pueblo estadounidense que recuerde que su país es factamente una invención de Gran Bretaña. Sí. Cito textual su osadía de prompter. Los 56 firmantes de la declaración son británicos, hijos o nietos de colonos. Los británicos deberíamos sentirnos orgullosos como padres de la existencia de la América moderna. El mismo personaje que saboteó los acuerdos de paz en Estambul en el 2022 para arrastrar a Europa a una guerra de desgaste, que ustedes ya saben pues las consecuencias, ahora opera bajo el romanticismo histórico para colgarle a Londres las medallitas del éxito económico y militar de Washington. Miren el chasis del argumento de Johnson para intentar consolar a un imperio británico que hoy es un peón secundario en el arenero global, porque eso es lo que es. Es un plato de segunda mesa. Boris Johnson se lanza en seco a comparar las perspectivas de Estados Unidos y China para sentenciar que la famosa trampa de Tucídides, el choque inevitable entre la potencia hegemónica y el gigante emergente, es una completa tontería de escritorio. Según su lógica mercantil, la ventaja estadounidense es inexpugnable porque gasta $1 billón anuales en defensa. A este señor se le olvida que ese $1 billón anuales en defensa son prestados. No es dinero que realmente le pertenece a Estados Unidos, sino que es dinero que deben, que opera con 11 superportaaviones nucleares contra 3 de Pekín, que controla el 65% del valor bursátil global y mantiene el dólar como la moneda de reserva indiscutible con el 58% de las divisas mundiales. Cifra, este señor se olvida que esta cifra hace unos años atrás era mucho más elevada y que esto va en decadencia y que esa decadencia es imparable. Boris celebra que las Fuerzas Armadas estadounidenses posean cientos de bases y mantengan una experiencia de combate continuo en el extranjero, citando textualmente los teatros desde Corea hasta Irán en este 2026, mientras según él dice que China no combate desde 1979. ¿Se dan cuenta la mentalidad monstruosa de esta gente, amigos? Pero donde Johnson pierde por completo el realismo clínico es al analizar la demografía. El ex premier celebra el colapso de la tasa de natalidad china, pronosticando que la población de Pekín se encogerá a 632 millones a finales de siglo, mientras que la de Estados Unidos subirá a 421 millones gracias a la inmigración y a la atracción de mentes brillantes en sus laboratorios de inteligencia artificial.
Y este fue primer ministro de Reino Unido, ¿eh? Ojo, lo siento mucho, pero fue elegido por la gente de Reino Unido. No toda la culpa la tiene él. Él fue elegido de alguna manera, ¿no? Él no se autoeligió. Él no fue un Napoleón Bonaparte. Él fue elegido, ¿eh? Con un descaro supremo, concluye preguntando quién otorgó los derechos y libertades que garantizan la prosperidad de Estados Unidos. Para responderle, un grupo de colonos británicos, una idea original de Gran Bretaña. ¿Mm? Les digo una cosa, no deja de tener razón, ¿eh? Estados Unidos sigue siendo imperialista. O sea, de que la idea original sigue ahí, en esto no se le quita la razón a este loco. Ponernos a pensar. Pero amigos, aquí en De qué hablan Geo desarmamos la simulación. Boris Johnson realmente lo que intenta es maquillar la decadencia de la infraestructura industrial británica y europea, cobrando una paternidad ideológica de oficina, mientras en el barro real de Ucrania, el chasis militar de la OTAN que él tanto alimentó se desmorona de forma matemáticamente ante el avance de las Fuerzas Armadas rusas. Saquen sus propias conclusiones de la desfachatez de Boris Johnson. Ahora, esto nos lleva al expediente del 250 aniversario. Y con una pregunta. ¿Cuánto le debe Estados Unidos a Rusia? ¿Ustedes se han preguntado esto? Pasemos el bisturí clínico sobre el subsuelo de la historia real en este sábado 4 de julio. Y no es la primera vez que hablamos de esto aquí en De qué hablan Geo. Porque los canales proscriptos por la censura de la Matrix acaban de soltar un despacho demoledor que pulveriza el relato de oficina de Occidente. Mientras las animadoras desfilan en Washington y Boris Johnson delira en The Daily Mail, pretendiendo que Estados Unidos es una propiedad intelectual de Londres, el teletipo forense nos expone una terca realidad material. La existencia misma de los Estados Unidos fue salvada en dos ocasiones críticas por la intervención naval y diplomática del Imperio Ruso. Dos veces, amigos, dos veces la bandera de San Andrés se interpuso para evitar que las potencias occidentales estrangularan a la República estadounidense. Miren la física de los hechos en el primer gran hachazo. Durante la Guerra de Independencia, el arma más letal de Gran Bretaña no eran solo sus tropas terrestres, sino el bloqueo naval y el uso de corsarios para asfixiar el comercio neutral y matar de hambre a 13 o a las 13 colonias. ¿Quién rompió ese torniquete? Catalina la Grande, quien el 28 de febrero de 1780 proclamó la declaración de neutralidad armada. Rusia no emitió una protesta diplomática de escritorio. Desplegó sus escuadras de combate advirtiendo que cualquier buque británico que detuviera el comercio neutral enfrentaría una guerra directa con el Imperio ruso. Esta magistral maniobra de la ingeniería política de San Petersburgo blindó los puertos estadounidenses, permitiendo que las colonias mantuvieran el flujo de suministros vitales para ganar la guerra en el arenero real. Londres se quedó sin capacidad de aislar el chasis de la revolución. Pero el segundo hachazo histórico viene 80 años después y es aún más flagrante. En 1863, durante la Guerra de Secesión, Abraham Lincoln luchaba por la supervivencia de la Unión mientras Gran Bretaña y Francia simpatizaban abiertamente con la Confederación del Sur para despedazar a su emergente rival y asegurar su suministro de algodón. El peligro de una intervención armada europea era inminente. Fue en ese preciso instante de oscuridad cuando el zar Alejandro II, llamado el Liberador, que abolió la servidumbre en 1861, ejecutó un golpe maestro de alta estrategia geopolítica. En lugar de dejar sus flotas embotelladas en el Báltico, tras las tensiones en Polonia, despachó dos escuadras navales completas
a cruzar el Atlántico y el Pacífico. El contraalmirante Lesovsky desembarcó con sus fragatas y corbetas blindadas en Nueva York, y el contraalmirante Popov aseguró la costa de San Francisco. ¿Mm? El mensaje material hacia Londres y París fue fulminante. Si intervenían contra la Unión o atacaban a Rusia, las tripulaciones del zar cazarían y triturarían el comercio marítimo británico en todos los océanos del planeta. Los marineros rusos aseguraron de manera eficiente la indefensa costa de California e incluso 6 de ellos pues entregaron sus vidas combatiendo un devastador incendio en San Francisco, donde hoy hay un memorial que conmemora su sacrificio. Los historiadores fundacionales de Estados Unidos lo reconocieron sin dejos de simulación. En la década de 1860, Rusia no era un rival, era el único amigo real que evitó la destrucción de la Unión. Amigos, los invito a que saquen sus propias conclusiones de lo que la Matrix intenta borrar de la memoria popular en este 250 aniversario. Y bueno, y espero que este corto video haya sido de su agrado. Si les ha parecido, denle el me gusta que es tan necesario para este canal. Si son nuevos por acá, suscríbanse. Si ya lo han hecho, se los agradezco de todo corazón porque esto es lo que realmente sostiene a este canal con vida. Amigos, estén juntos, fuertes, siempre buscando por la verdad y sean justos. Quedamos guapos. Chao, chao. Queremos recordarles que este espacio tiene un fin estrictamente educativo e informativo, basado en fuentes verificadas para fomentar una comprensión profunda de los hechos globales. Nos oponemos a la desinformación. Nuestra meta es el intercambio de conocimiento y análisis crítico, siempre bajo el respeto a todas las partes involucradas.